Bienvenidos a La Atalaya, un podcast original de Locos de Wall Street que busca acercar la geopolítica y los mercados financieros a todos los públicos. En este segundo episodio analizaremos la súbita e inesperada caída de Bashar al-Assad al frente de Siria, que pone fin a más de 5 décadas de férreo control familiar, tras que su padre Hafez se hiciera con el poder en 1971. Empezamos. Tras más de una década de cruenta guerra civil, que ha enfrentado a múltiples facciones ideológicas internas, así como a potencias externas, y que mantenía a Siria dividida en un complejo equilibrio de poderes, el statu quo dio un giro de 180 grados la semana pasada. El terreno de juego, mayormente estático y enquistado desde que Rusia e Irán apuntalasen al régimen años atrás, colapsó cual castillo de naipes tras una sorpresiva ofensiva de los islamistas de Hayat Tahrir al-Sham desde el norte del país, que en última instancia puso fin a más de medio siglo de gobernanza por parte de la familia al-Assad. Son muchos los interrogantes en el siempre complejo rompecabezas sirio, así que empecemos por lo más elemental. ¿Cómo se explica lo sucedido? Intentar acotarlo a un único factor sería naif, dada la magnitud transnacional que con los años ha adquirido el conflicto. Internamente, afloraron las carencias del ejército árabe sirio, garante principal de los al-Assad. El hastío, el cansancio y la desmotivación tras años de movilización forzosa seguramente pesaron, así como el sistema clientelar y corrupto imperante en todas las estructuras del Estado, también en el ejército, que drenó de recursos materiales a los soldados. Enfrente, en cambio, tenían a una milicia fuertemente armada y financiada por padrinos internacionales de la talla de Turquía y Qatar, que hicieron valer su ventaja tecnológica en aspectos como los drones, en los que parece ser que Ucrania, además, tuvo un papel destacado. Por otro lado, desde que en 2019 Damasco empezase a desmovilizar las unidades del ejército más veteranas con tal de rehabilitarlas y facilitar así su reintegración en la sociedad siria, los efectivos con experiencia militar real eran escasos, limitando por tanto sus capacidades. Igualmente, la apuesta por pacificar años atrás determinadas regiones como la sureña Dara de milicias rivales mediante acuerdos amistosos no confrontativos acabó pasando factura, toda vez que la amenaza latente nunca se extirpó y en cuanto vieron la oportunidad, los comandos se reactivaron sublevándose contra la capital. Por supuesto, el colapso del régimen no se explicaría sin el papel mayormente ausente de sus socios internacionales. Años atrás, primero Rusia por el aire y después Irán por tierra, lograron apuntalar a al-Assad y frenar el avance de Estado Islámico, así como de otras facciones islamistas que de lo contrario habrían provocado con casi total seguridad la caída en desgracia del dictador. Pero el tablero de juego ha cambiado y con él el orden de prioridades. Rusia, como es sabido, está inmersa en Ucrania, limitando sus efectivos y su capacidad de respuesta. Igualmente, el eje de la resistencia iraní ha quedado muy tocado tras meses de guerra abierta contra Israel, especialmente Hezbollah, que jugó un papel vital sobre el terreno años atrás. A este cóctel de variables habría que añadir el propio viraje ideológico de al-Assad. En los últimos tiempos había logrado limpiar parte del descrédito internacional que pesaba sobre Siria, restableciendo su presencia en la Liga Árabe tras 12 años de ausencia y fortaleciendo lazos con los países del Golfo. El mayor acercamiento a las monarquías suníes implicó también una creciente equidistancia en la confrontación con Israel, cuestión troncal dada la ubicación geográfica de Siria, sirviendo como lanzadera de ataques sobre el norte del país. En última instancia, esto debilitó las relaciones con los iraníes, lo que ha contribuido a que desde Teherán hayan optado por dejar caer a su antiguo aliado. ¿Y ahora qué? Siria fue, junto a Túnez, la cara visible de la primavera árabe hace ya más de una década. A diferencia de la segunda, donde sí hubo un cambio de liderazgo que abrió una ventana de oportunidad a las reformas democráticas, al-Assad optó por la represión para mantener el poder.
Tras su caída, el país tiene ante sí una oportunidad única para intentar resarcirse de su oscuro pasado y consolidar una transición gradual hacia un modelo democrático, si bien ese escenario carece de garantía alguna. La afganización de la nación sigue sobre la mesa, más si cabe tras que la caída del régimen la haya liderado Hayat Tahrir al-Sham, un grupo islamista afín a Al-Qaeda y considerado terrorista en buena parte de Occidente. Es más, su cara visible, al-Julani, quien fuera el arquitecto y precursor del Frente al-Nusra, germen del actual grupo, puede ser uno de los nombres a tener en cuenta en adelante. Tras el derrocamiento de Al-Assad, se le vio en la mezquita de los Omeyas, la mayor institución islámica de Siria, donde compartió los primeros trazos de su visión. Entre otras cosas, habló de respeto a las minorías, desde cristianos a drusos, pasando por los alawitas. También de la defensa de estructuras de gobierno e instituciones sólidas, en lo que puede entenderse como un guiño hacia un cambio de paradigma en el país. E incluso anunció una amnistía general a todos los reclutas forzosos de las Fuerzas Armadas. No obstante, su historial le precede, y este aparente pragmatismo corre el riesgo de ser fugaz, únicamente pensado para ganar tiempo y evitar el aislamiento internacional del país, como sucediera con la toma de poder de los talibanes en Afganistán. El hasta ahora primer ministro del llamado Gobierno de Salvación Nacional, Mohamed al-Bashir, que gobernaba la provincia rebelde de Idlib en el noroeste del país, ha sido designado para llevar las riendas a escala nacional de un ejecutivo de salvación, en un periodo de interinidad que debería concluir el 1 de marzo de 2025 a más tardar. Reemplazará en el cargo al hasta ahora hombre fuerte del país, Mohamed Ghazi Jalali, quien cedió el poder amistosamente. La Coalición Nacional Siria, principal órgano opositor, ha llamado a un proceso de transición durante los próximos 12 meses y a la redacción de una nueva constitución antes de mediados de 2025. En base a esos acontecimientos, se podrá determinar si Siria se convierte en una anomalía estadística en el polvorín de Oriente Medio y logra hacer germinar una democracia floreciente o si por contra se sumen las tinieblas. La alternativa implica la ruptura del país, ya sea en un escenario de fragmentación territorial emulando la fórmula de Libia, con señores de la guerra gestionando pequeños reinos de taifas enfrentados entre sí, o bien con una fuerza islamista haciéndose con el poder, instaurando la Sharia y privando de derechos esenciales a las mujeres. La sacudida del orden imperante hasta hace una semana en Siria ha dejado muchos señalados. Al-Assad es el gran perdedor, forzado no solo a ceder el poder, sino a exiliarse a Rusia con su familia. Putin les ha concedido asilo alegando razones humanitarias. Indirectamente, la minoría alauita siria, rama del chiismo a la que pertenecía el dictador, puede verse damnificada tras décadas de opresión sobre la mayoría sunita del país. Irán es el otro gran damnificado, toda vez que un cambio en la gobernanza implicará con casi total seguridad que los suníes asuman el poder, mermando así su capacidad de influencia. Igualmente, la red de bases militares bajo el paraguas de la fuerza Al-Quds ha quedado previsiblemente herida de muerte y las milicias proiraníes que pululaban por el país enfrentan un futuro incierto. El punto más delicado, no obstante, radica en la logística. Siria era la piedra angular en el corredor terrestre que unía Irán con el Líbano, a su paso por Irak. Si Teherán pierde dicho acceso, el abastecimiento a Hezbollah quedará comprometido. Rusia, por su parte, tampoco sale bien parada, habiéndose erigido como el caballero blanco de Al-Assad hace casi una década cuando acudió en su auxilio para frenar el avance del Estado Islámico hacia Damasco. En juego, la permanencia en Tartus, donde el Kremlin dispone de su única base naval en el Mediterráneo, y en Jamemim, donde operan una importante base aérea, ambas en la provincia de Latakia. Aún así, Moscú ha sabido jugar bien sus cartas, mostrando su predisposición a facilitar una transición política en Siria. Todo ello quedó puesto de manifiesto el pasado 7 de diciembre en Doha, cuando se abordó el proceso de Astaná,
nombre con el que se refirió a los acuerdos de paz entre el gobierno de Al-Assad y la oposición siria a primeros de 2017. Junto a otras potencias internacionales, se definieron una serie de líneas maestras para el futuro del país, que incluían una gestión responsable del arsenal de armas químicas que pudiera haber todavía en Siria, pasando por la continuidad de las bases militares estratégicas rusas. Los kurdos también tienen motivos para estar preocupados, puesto que la caída de Al-Assad puede facilitar y, en cierto modo, acelerar el avance islamista al norte y este del país, apoyado abiertamente por Turquía, que nada quiere saber de ellos en su frontera sur. La única ventaja de la que disponen por ahora es que cuentan con el apoyo de Estados Unidos, pero con la llegada de Trump en la Casa Blanca en pocas semanas, todo puede cambiar. Es más, en 2018, el entonces mandatario republicano ya intentó retirar por completo el contingente estadounidense, actualmente formado por 1 millar de soldados del país, si bien el Pentágono acabó disuadiéndolo de ello. Entre los que tienen motivos para festejar, sin duda Turquía es la gran vencedora, y especialmente Erdogan. El dirigente turco amagó en varias ocasiones con reconciliarse con Al-Assad, pero a la vista de lo sucedido parece claro que tenía otros planes en mente. El colapso del régimen allana el camino para que Ankara imponga su agenda e influencia en el país vecino y, de paso, amplíe su zona de amortiguamiento, lo que podría allanar una eventual nueva invasión terrestre del norte de Siria. En ese sentido, en los últimos días, la aviación turca ha estado ya bombardeando enclaves kurdos. En otro orden de factores, las compañías turcas vinculadas al sector de la construcción, desde el cemento al acero, se frotan las manos anticipando la reconstrucción de su país vecino, con los previsibles contratos millonarios que se negociarán de por medio. Es, en otras palabras, el botín de guerra del vencedor. Ampliando la mirada, el sunismo como rama del Islam ganará enteros. Si el país no colapsa antes, escenario que no puede descartarse, cabría esperar una mayor presencia de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, cuya alargada sombra empezaba a abrirse camino de la mano de Arabia Saudita. En un epígrafe aparte, se encuentran otras potencias cuyo papel e influencia en el desaguisado sirio ha sido importante en los últimos años. El encaje de Estados Unidos, por ejemplo, es difuso. La presencia, a todas luces ilegal, que mantiene el Pentágono en el este del país, en torno a los yacimientos de petróleo, puede verse comprometida, especialmente en función de la beligerancia con la que juegue Turquía. La logística y el aprovisionamiento de las bases que se encuentran en la orilla oriental del río Éufrates se gestiona desde la vecina Irak, país del que Washington ha prometido retirarse por completo entre 2025 y 2026. Atendiendo a este mandato, será difícil que puedan seguir las tropas desplegadas ahí. El pequeño enclave en Al-Tanf, en la triple frontera entre Siria, Jordania e Irak, y que se dice está operado por la CIA y contratistas privados estadounidenses, merece una mención aparte. Israel, por su parte, queda expectante del desenlace de la situación. Sobre el papel, la pérdida de influencia de Irán en la vecina Siria es una gran noticia a ojos de Netanyahu y su gabinete, si bien no es descartable que el remedio pueda ser peor que la enfermedad. Anticipando potenciales escenarios adversos, el ejército israelí se ha adentrado varios kilómetros en territorio sirio, en lo que es la primera incursión terrestre en más de medio siglo, y ha ocupado la zona desmilitarizada de los Altos del Golán. El gobierno ya ha dicho que se quedará todo el invierno en el estratégico lado sirio del monte Hermón para monitorizar la situación. Asimismo, en los últimos días ha llevado a cabo la mayor operación aérea de su historia, mediante cientos de bombardeos selectivos contra cuarteles, depósitos de armas, centros de inteligencia, buques militares e instalaciones donde se cree que podría haber armamento químico, con tal de evitar a toda costa que ese material pudiese caer en manos equivocadas. Al-Assad, de hecho, ya destruyó, bajo supervisión internacional, 600 toneladas métricas de agentes químicos en 2014. Por último, pero no por ello menos importante, la caída de Al-Assad debería favorecer el retorno a gran escala de desplazados a Siria,
en lo que ha sido el mayor éxodo de civiles desde la Segunda Guerra Mundial. Solo en Alemania hay 1 millón de refugiados, cifra que palidece frente a los más de 3 millones que se estima que hay en Turquía. La presión migratoria sobre la Unión Europea podría, por tanto, verse reducida, beneficiando a países como Italia o Grecia, si bien antes habrá que estabilizar el país en origen. Mucho en juego, con casi todo por hacer. En las próximas semanas y meses veremos si hay voluntad expresa de pacificar Siria y, por extensión, el siempre convulso Oriente Medio, o si, por contra, el país árabe vuelve a caer en una nueva espiral de violencia, caos y destrucción. Por el bien de la maltrecha población, esperemos que predominen los consensos. Y hasta aquí el segundo episodio de La Atalaya. Si os ha gustado el contenido, podéis seguirnos en YouTube, iVoox o Spotify, entre otros canales, donde periódicamente iremos subiendo nuevos capítulos. También podéis encontrarnos en Twitter o Instagram, desde donde informaremos de cualquier novedad. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.